Este espacio lo que quiere en este momento es aclarar las dudas frente al proceso electoral. Por eso nuestro primer invitado de la mañana es el doctor José Vicente Sánchez Barrera. Él es abogado experto en Derecho Electoral. Es el primer abogado especialista graduado en Derecho Electoral de América Latina de la Universidad del Rosario. Doctor José Vicente Sánchez Barrera, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Un placer saludarlos, un abrazo inmenso a todos los bugueños y a toda la mesa de trabajo de RCN. Doctor José Vicente Sánchez, quiero que nos ayude a entender todo el tema electoral, sobre todo lo que sucede después de concluido el proceso electoral. Por favor, ¿me repite? Bueno, la primera pregunta que le quiero formular es, ¿qué están haciendo en este momento en algunos municipios en lo que se llama escrutinio? ¿Qué es el escrutinio? El escrutinio es una actuación administrativa en el cual se consignan los votos. El escrutinio empieza el mismo día que se terminan las elecciones y se hace mesa a mesa. Es contabilizar los votos, a quién le correspondió, la gente por quién tomó esa decisión de respaldar su campaña, y se consignan en un formulario llamado E14. Ese E14 se lleva después a un escrutinio auxiliar o local. Allá se contabiliza lo que está demostrado en cada mesa, se suma, se produce uno que se llama el E24 y la suma de los E24 nos da como resultado el E26, que es la consolidación de todas las votaciones, y ese es el acto administrativo por el cual declara el ganador de una campaña electoral. Doctor José Vicente, ¿ese formulario E14 se expide después de que termina el conteo en la mesa, ese mismo día, el 25 de octubre? Ese inmediatamente tiene cuatro tiras pequeñas. Esas tiras tienen que ser idénticas unas a las otras. La cuarta es la que se entrega, que es el preconteo. Se entrega para que una persona llame a la registraduría y dé los datos. Por el alcalde del partido tiene tantos votos, del partido no tantos votos, no sé qué tendrá, en el municipio. Entonces, ¿en qué mesa, de qué zona? Entonces dan esos datos y se van consolidando todos esos datos a nivel nacional, pero es el preconteo. El preconteo no tiene ninguna relevancia jurídica. Nadie puede decir, mira, es que no, el preconteo ganando y después no, eso no tiene ningún valor jurídico, es solamente informativo. ¿Ese formulario de 14 se escanea e inmediatamente se sube a la página de la registraduría? Exactamente, y todo el mundo tiene acceso a bajarlo. Y ese se compara con el que queda de claveros en cada mesa. Si efectivamente los votos que dice el que se subió exactamente coincide con el voto con el 14 de claveros, que es el que se depositó dentro de las bolsas. ¿E14 de la registraduría es exactamente el mismo que hay físico? Tiene que haber exactamente de coincidir. Si no coincide, efectivamente la ley previó la manera de hacer las reclamaciones. La primera reclamación que tiene que hacer es en la mesa. Entonces, por cada mesa deberá haber un testigo electoral por candidato. Y él es el que presenta las reclamaciones en la mesa y el que debe decirle a la mesa la posible irregularidad o le pareció para el reconteo de votos, y pueden hacer el reconteo de votos y así lo dejarán en las observaciones. Si hubo un reconteo de votos y la consignación fue exacta, tal, lo deja consignado que ahí hubo un reconteo de votos y ya no se puede de ahí para adelante en todo el proceso de escrutinios hasta llegar al distrital o llegar al departamental o al nacional, no se puede hacer de nuevo de ahí en adelante el reconteo. Doctor José Vicente, digamos que ese formulario al momento de escanear debe subirse a la página, ¿correcto? ¿Hay un tiempo que dice la ley que tenga que subirse inmediatamente o eso es irrelevante, que usted lo suba a las 4 o lo suba a las 7 o lo suba 3 horas después? Es que cada mesa es diferente y lo suben de diferente manera porque no todas las mesas tienen el mismo comportamiento ni todas las mesas reciben la misma cantidad de sufragantes. Entonces en uno eso es más dispendiosa porque si en este, por ejemplo, para poder darle continuidad al asunto, pues yo tengo que demorarme para asamblea, para gobernador, los votos para consejo, los votos para alcalde y los votos para juntas administradoras locales. Tengo que hacer contabilidad y llenar el 14 para 3 corporaciones y 2 candidatos de carácter de uninominal. Sí. ¿En qué momento los testigos deben de presentar una reclamación? ¿Se puede ya cuando hay comenzado el escrutinio o es
antes de comenzar el escrutinio? No, las reclamaciones con respecto a los votos se hacen en el escrutinio de mesa, directamente cuando están contando los votos, delante del testigo electoral. Ese se llama de mesa, el escrutinio de mesa. Doctor José Vicente, yo sí quiero consultarle en qué momento un candidato puede proceder a hacer la reclamación de conteo voto a voto. ¿Qué condiciones deben darse para que eso proceda? Para poder establecer el reconteo, primero miremos el marco jurídico. El marco jurídico es el Acto Legislativo 01 del año 2009, donde le dio plenas facultades al Consejo Nacional Electoral y a todo el proceso administrativo de escrutinios para que, además de oficio o por solicitud, revisar los escrutinios o los documentos electorales concernientes a cualquier etapa del proceso administrativo de elección, con el objeto que se garantizara la verdad de los resultados. Desde ese entonces, el Consejo Nacional Electoral ha dado precisas órdenes de que, para tranquilidad de la población, etcétera, los votantes, cuando el margen es muy estrecho, por ejemplo, para candidato a la alcaldía, trate de ser muy cuidadoso y meticuloso en revisar las mesas donde existe alguna particularidad. Por ejemplo, la suma de los votos es superior a la cantidad de votos consignados. Pues abrámosla, contemos, y si efectivamente hay más votos que sufragantes de la mesa, pues obviamente hay que volver a una bolsa, revolver todos y sacar uno o dos según los que sobren y quemarlos. Entonces, hacer todas estas gestiones y volver a contar las mesas. Pero efectivamente contar todas las mesas de un municipio no se puede, porque hay unas que se debía haber impugnado, se debía haber colocado la respectiva anotación en la mesa de votación. Por eso es que aquí surge mucha necesidad de que los testigos electorales de mesa sean adecuadamente entrenados para que ellos sepan que cuando ocurre alguna irregularidad, cuando ocurre alguna duda, ellos mismos puedan interponer la acción de impugnación en la mesa y desde ahí subsana todo de ahí en adelante. ¿Quiere decir entonces que para que haya conteo voto a voto, todas las mesas tienen que presentar alguna irregularidad? Exactamente, porque pasa como si yo coloco alguna impugnación en la mesa, ahí se va esa impugnación y esa se revisa en los escrutinios auxiliares y esa se revisa en los escrutinios municipales. Si es para alcalde, por ejemplo, hasta ahí llega los escrutinios. Entonces, como usted verá, se hecho en tres etapas: el escrutinio de mesa, el escrutinio auxiliar y el escrutinio municipal. En ese sentido, pues lo que se consigna en la mesa se va y se revisa en los escrutinios auxiliares y después va y se revisa en los escrutinios municipales. Y todo queda consignado, todo queda huella. Pero si en la mesa no se consignó y se revisan los E14, el E14 es pedido por el Consejo, por la registraduría, y el E14 que dejó consignado el clavero dentro de las bolsas, y son igualitos, y nadie hizo una reclamación, ni se sumaron ni se revisaron los votos, ni hubo reconteo en la mesa, y todo está bien y se ha consignado los votos en debida forma, no hay necesidad de abrirse la mesa. Venga, yo sí quiero consultarle, ante la eventualidad de una reclamación, como por ejemplo fraude electoral, trasteo de votos, transhumancia, carrusel... Gracias por decirme eso. ¿No procede absolutamente nada? ¿O qué se puede hacer allí en ese caso sin pruebas? Sí. ¿Qué pasa? Que la ley quedó corta y hay que hacer una explicación a toda la ciudadanía. El Código Electoral nació en el año 1986, mientras que la Constitución Política de Colombia es del año 91. Y desde ese entonces, de 1986 hasta nuestros días, o sea, el otro año completa 30 años el Código Electoral, no se ha modificado ni se ha expedido un nuevo Código Electoral que nos permita hacer tener claridad sobre todas estas maniobras electorales. Entonces, ¿qué pasa? Que unas nacieron constitucionalmente como la transhumancia, que es una restricción a quienes no habitan en un municipio votar en él. Entonces la gente lleva de otros sitios a otros a votar gente para así adulterarla. Esta es una transgresión constitucional y esa transgresión constitucional debe estar consignada antes de que se dé la elección, antes del decreto de elección, y eso lo dice la jurisprudencia del Consejo de Estado, donde dice que es un requisito de procedibilidad hacer consignar las irregularidades en
en las mesas escrutadoras, ¿sí? Antes de que se declare el electo. ¿Para qué? Para que las comisiones se den cuenta que hubo irregularidades relevantes, de las cuales, según la Procuraduría, dicen que ellos no tienen la opción de resolver, y el Consejo de Estado dice que sí la tienen la opción. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los escrutadores no conocen realmente tampoco su misión, y reciben esto como si estuvieran torpedeando el proceso, como si lo estuvieran dilatando, pero es ordenado por el Consejo de Estado. Precisamente estas irregularidades que se escapan a las generales que existen en la ley. Doctor José Vicente, ya pasó una semana después de la jornada electoral en el país y aquí en Buga el candidato pidió reconteo. ¿En qué tiempo ya termina el reconteo? La ley dice que hay un límite de tiempo para hacer el reconteo y poderle darle la credencial al otro candidato ganador. Ok, mira, no hay un tiempo, inclusive después de este acto legislativo 01 del 2009, donde se modificó un artículo de la Constitución Política de Colombia y se le otorgó al Consejo Nacional Electoral el reconteo de votos. No hay límite, tanto así que en ese año nos demoramos en el Congreso de la República hasta el 19 de julio todavía contando votos y se posesionaban el 20. Entonces realmente aquí yo creo que la fecha límite para alcaldía de hacer unos escrutinios es el 31 de diciembre. Ahora, el caso de los escrutinios es que los escrutadores poco son también instruidos en el tema, y es que, por ejemplo, esa solicitud la pueden hacer solicitud de los candidatos para que se revise en esa mesa, o una solicitud por oficio lo pueden hacer los escrutadores. Aquí lo importante es que sepa cuál fue el ganador, se volvieron a abrir, se miraron, se contabilizaron, y haya tranquilidad popular al respecto. Porque es el pueblo en última los que van a terminar enfrentados en una campaña donde un candidato le ganó por exiguos votos al otro, por muy pequeño, o sea, menos del 1%. Hay encuentros de cada municipio donde quedaron empatados, otros que perdieron por 1, 2, 3 votos, y 15 votos, como sucedió en un municipio de Cundinamarca. Entonces, ¿qué pasa? Se van a terminar enfrentados los pobladores, y ese no es el objetivo realmente de una selección. Doctor, si las cosas no varían en el proceso de escrutinio, las cosas no cambian, los resultados no se alteran, ya la registraduría expide, por supuesto, la credencial al alcalde ganador, ¿qué recurso le cabe a la campaña que está reclamando, la campaña que perdió? Mira, una vez dictado el E26, declara, el E26 del formato de declaración, es el acto jurídico por el cual da por sentado que un candidato es electo. Sobre ese tiene 20 días posteriormente para iniciar un proceso ante los contenciosos administrativos por irregularidades que se presentaran, y ese de nulidad electoral, y ese entre esos está pues el de nulidad electoral por transhumancia que acabamos de hablar. Pero si no dejaron consignada esa transhumancia dentro del escrutinio, efectivamente va a ser rechazada esa demanda, porque es que primero se debió haber debatido en esa etapa procesal electoral. Aquí el problema radica es que los candidatos no blindan sus campañas, y no las blindan de qué manera. Deben de capacitar a los testigos electorales y entregarles las herramientas para impugnar las mesas cuando vean alguna de estas irregularidades. Yo sí quiero consultarle, y esto para claridad de los oyentes, de golpe alguno recién nos sintoniza y no le ha quedado claro el concepto. Si yo, le pregunto en primera persona, si yo como candidato hago reclamación y denuncio trasteo de votos, denuncio compra de votos, pero lo hago después de las elecciones, ya ha pasado todo el proceso donde sé que perdí, ¿procede algún recurso pero no tengo pruebas? No, absolutamente no. Tú tienes que, dentro del proceso electoral, denunciar las irregularidades y obviamente en lo posible presentar las pruebas, por ejemplo, de transhumancia. Las comisiones están obligadas a recibir cualquier clase de denuncia sobre las irregularidades para que precisamente se convalide esa elección y esa elección no quede manchada de alguna duda. En ese sentido, si no resuelven, pues ya puede acudir ante los contenciosos administrativos diciendo que él lo advirtió en las comisiones escrutadoras y que allí pues no se procedió a remediar el asunto. ¿Cómo se remedia el asunto? Ellos dicen, pues vamos a contar los votos, por ejemplo, de determinado puesto de votación que quede cercano a
a un municipio cercano, donde posiblemente el municipio cercano vinieron algunas personas a votar, por ejemplo, en el mío. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, especialmente los escrutadores deberían de oficio decir, mire, aquí hay dudas en este puesto de votación, vamos a revisar las mesas en el puesto de votación, porque aquí existe nos manifestaron de pronto una irregularidad como sería la transhumancia. Ahora, hay otro tema, en los E10 y en los E11 se consignan quiénes efectivamente votaron, porque no basta decir que las personas que no habitan en el municipio se registren, porque es un acto preparatorio, sino que efectivamente voten y alteren el resultado o la decisión de los que sí habitan en el municipio. Entonces, ese 10 y ese 11 deben también ser motivo de entregárselos en fotocopia a los respectivos partidos o candidatos, de tal manera que ellos hagan el cotejo. Mire, aquí votaron efectivamente este cédula, lo votó tal persona, esa persona no habita el municipio. Ustedes pueden hacer un grupo de personas que efectivamente revisan todo, y por internet se revisa el POSIGA, se revisa si tienen CISBEN, etcétera, para determinar si las personas son y poder presentar esa irregularidad en debida forma con las pruebas, pero es que las pruebas no muchas de las comisiones escrutadoras no se las entregan a los candidatos. El doctor José Vicente Sánchez Barrera, abogado experto en Derecho Electoral, muchísimas gracias y nos ha quedado suficientemente clara su explicación. Le deseo muy buen día, que esté muy bien. Un abrazo y pues inmensamente agradecido con ustedes, y ojalá todos los bugueños tengan una parte de tranquilidad de que las elecciones se hicieron en debida forma.